Humanos del Estado de México a través del Instituto de moderadora. Líder A de proyecto del Instituto de Investigaciones y Formación en Derechos Humanos de la CODEM. Como panelista nos acompaña el profesor Álvaro Parrado Barbosa. Es profesor del Departamento de Nutrición Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Es ingeniero agrónomo, magíster en Ciencias Agrarias, área de Desarrollo Empresarial Agropecuario y doctor en Desarrollo Humano y Sustentable. Director del Grupo de Investigación de Territorios, Agroecología y Sistemas Agroalimentarios y del Semillero de Sostenibilidad Alimentaria y Territorial Zonal de la Universidad Nacional de Colombia e integrante de varias redes internacionales relacionadas con el desarrollo rural, la sostenibilidad y la alimentación. Muchas gracias por acompañarnos. También nos acompaña el doctor Pedro César Cantú Martínez. Es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Nuevo León y doctor honoris causa por parte de la Organización Internacional por la Inclusión y Calidad Educativa. Es profesor investigador adscrito a la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León y participa en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León e Instituto de Investigaciones en Bioética AC, donde desarrolla actividades relacionadas con la investigación, academia y formación de recursos humanos a nivel de posgrado y pregrado. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México. Su trabajo de investigación ha sido en la línea de investigación de desarrollo humano sustentable, aportando conocimientos en el área de salud pública y enfermedades emergentes, bioética, ciencias ambientales y sociales. Ha formado recursos humanos de posgrado y pregrado. Ha publicado 30 libros, más de 70 capítulos de libros e innumerables artículos. Por otra parte, ha colaborado en la Organización Panamericana de la Salud, Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, Comisión de Salud Fronteriza, México-Estados Unidos, Comisión Nacional de Bioética en México, Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, Servicio de Bosques de Estados Unidos, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en México, Centro de Información para Decisiones en Salud del Instituto Nacional de Salud Pública en México, Docs Unlimited de México AC, entre otras instituciones. Muchas gracias por acompañarnos. Le cedo la palabra a nuestra moderadora, la licenciada Jessica García, para dar inicio a esta presentación. Adelante, licenciada. Muchas gracias. Sean todos y todas bienvenidos a este miércoles de publicaciones. Uno de los principales objetivos de esta actividad itinerante es poder acercar los productos editoriales de la CODEM a las y los habitantes del Estado de México, para dar a conocer temas de suma importancia para el libre ejercicio de los derechos fundamentales. Asimismo, lograr que las personas se apropien de estas prerrogativas fundamentales, los conozcan y puedan ejercerlos ante las diversas dependencias públicas. En esta ocasión, es un gusto para mí poder presentarles el libro Diálogos en DH, con la temática Sustentabilidad Alimentaria. Diálogos en DH es una publicación que aborda diversas temáticas que constituyen un verdadero referente en la visión contemporánea de la lectura crítica de los derechos humanos. En esta ocasión, como lo comentaba con antelación, en la obra que el día de hoy se aborda, se estará presentando el tema sustentabilidad alimentaria. Es un tema muy importante, ya que está interrelacionado con otros derechos fundamentales, como lo es el derecho a la alimentación, derechos ambientales, y comprende características muy importantes del derecho a la salud, el derecho al trabajo digno y bien remunerado. Es un gusto, es un honor muy grato que el día de hoy dos especialistas en nutrición y sustentabilidad nos compartan sus reflexiones en torno a esta publicación.
Le cedo el uso de la palabra al profesor Álvaro Parrado, que nos va a comentar sus reflexiones sobre el título que aportó en esta publicación, que se denomina La sustentabilidad alimentaria planetaria. Le cedo la palabra, profesor. Bueno, muchas gracias. Les saludo desde la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Estamos aquí con un grupo de estudiantes de nutrición y dietética. Nos acompañan presencial y virtualmente. Y bueno, con otras personas que también invitamos, también de los posgrados. Aquí tenemos una maestría en soberanía, seguridad alimentaria y nutricional y una especialización en alimentación y nutrición en promoción de la salud. Además, bueno, los integrantes de los grupos de investigación, semilleros que ahora se mencionaron. Cuando me llegó la invitación a escribir sobre sustentabilidad alimentaria, pero permitida desde la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, bueno, ahí se me generó el reto de cómo enfocar este tema como en clave de derechos humanos. Entonces, aquí por la reflexión de que el derecho a la alimentación, no el derecho humano a la alimentación, sino el derecho a la alimentación no es solamente un derecho humano. Entonces, la mayor parte de lo que conocemos como derechos humanos, ¿no? A nivel histórico, generalmente se han realizado con un enfoque antropocéntrico, ¿cierto? El ser humano, o en algunas ocasiones el hombre, como centro del universo, ¿cierto? Y en este caso, el único poseedor de derechos, ¿sí? Y las demás especies, seres que habitan el planeta, están al servicio del hombre o de la especie humana, como lo encontramos, por ejemplo, en muchos textos religiosos, incluyendo la misma Biblia, en el caso de los católicos. Lo menciono porque sé que México es uno de los países más católicos del mundo, entonces, que Colombia también obviamente tiene mayoría católica. Entonces, este enfoque de derechos antropocéntricos, centrado en el ser humano, lo hemos reflejado, por ejemplo, en lo que llamamos los derechos de tercera generación o derechos colectivos y del ambiente. Lo hemos reflejado en muchas resoluciones de Naciones Unidas que hacen referencia a estos derechos ambientales, también pues, al mismo derecho humano a la alimentación, como se mencionaba en la presentación. Por otro lado, tendríamos un enfoque planetario, biocéntrico, ecocéntrico, donde el ser humano ya no es el centro del todo, sino una parte, ¿no? El ser humano hace parte de la naturaleza. Y pues de allí se desprenden también, pues bueno, muchas de las cosmovisiones ancestrales, digamos, pues nuestros pueblos aborígenes, para nuestro caso precolombinos o prehispánicos, muchos de ellos consideraban y aún pueblos indígenas que mantienen esas cosmovisiones, ese acervo cultural, pues parten del hecho de que somos esa Pachamama, ¿cierto? Esa madre naturaleza, y en ese sentido, esa naturaleza también tiene unos derechos. Entonces, hay unos desarrollos, sobre todo en el ámbito jurídico internacional más recientes, sobre este tema de los derechos de la naturaleza o derechos de la madre tierra, de la Pachamama. Ecuador, Bolivia, por ejemplo, desde sus mismas constituciones nacionales incorporan este enfoque ecocéntrico.
pero, por ejemplo, para nuestro caso de Colombia, si bien no lo tenemos en la Constitución Nacional, sí en algunos fallos judiciales, en nuestro caso de las altas cortes, que es el Consejo de Estado, donde ha considerado sujeto de derechos a uno de los ríos de Colombia, zona limítrofe con Panamá, que es el río Atrato, que cruza casi desde el Pacífico al Atlántico, y más recientemente el conjunto de la Amazonía colombiana fue considerado sujeto de derechos. Si bien pues hasta el momento ese tipo de fallos judiciales lamentablemente son más agudos a la bandera, pero por lo menos marcan una intencionalidad en reconocer que los seres humanos no somos los únicos que tenemos derechos. Y bueno, pues, finalmente pues lo que es el animalismo, bueno, pues como derechos de animales cercanos al ser humano, animales domésticos, pues recientemente es la semana anterior, ¿no? En Colombia se aprobó la ley que prohíbe las corridas de toros, ¿no? Que es algo que también está pasando en muchos países. Entonces, todas estas leyes en contra del maltrato animal, pues también tienen este enfoque de que no solamente los seres humanos están con esos derechos. Entonces, bueno, aquí también una aclaración que está también allí en este texto, y es frente a esa discusión sustentabilidad, ¿no? Alimentaria, que será más desde el punto de vista lingüístico, una traducción del término en inglés sustainable, porque pues tenemos que reconocer, hacer usos de control, nos guste o no nos guste, que pues esto se populariza, este concepto de sostenibilidad, a partir de lo que se conoció como el informe de Brundtland, en 1987, que se comienza a hablar del desarrollo sostenible, ¿no? En este caso no estamos hablando de ese concepto de desarrollo como tal, que además, digamos, tiene su discusión, ¿cierto? De que el desarrollo sostenible puede ser contradictorio para muchos. Aquí estamos hablando de sostenibilidad o de sustentabilidad, como ustedes prefieran. En los países de habla hispana, pues algunos los acuerdos traducidos más como sostenibilidad, otros como sustentabilidad, pero si miramos, pues son pocos los que hacen esta diferenciación de los dos conceptos. Entonces, esa sostenibilidad o sustentabilidad alimentaria, si se refiere, la hemos venido trabajando aquí con un grupo de semilleros sostenibilidad alimentaria territorial, como la capacidad del conjunto de ecosistemas terrestres de soportar los procesos vinculados a la alimentación humana sin sobrepasar su propia capacidad de recuperación o resiliencia. Nuevamente es un enfoque planetario, ¿no? Que parte de esa preocupación de que decimos como además objetivos de desarrollo sostenible, que la humanidad no padezca hambre, ¿cierto? Esto ya lo tenemos antes desde también objetivos de desarrollo del milenio, el objetivo del hambre cero, pero ¿qué implica en términos ecosistémicos lograr que una población de más de 8.000 millones de seres humanos tenga una alimentación adecuada? Como establece ese derecho humano a la alimentación. El planeta sí lo soporta, si nuestros ecosistemas, ¿no? O qué tipo de alimentación, ¿no? Pues ahí también vienen las reflexiones sobre qué tipo de sistema agroalimentario es el que puede garantizar esto de manera sostenible, siendo que el sistema agroalimentario, o la alimentación humana, es el principal causante de degradación ambiental, tercera parte de gases de efecto invernadero, 70% del consumo de agua potable, etc. Entonces, frente a esa insustentabilidad del sistema agroalimentario, entonces nos pensamos en términos planetarios, bueno, ¿cómo podríamos abastecer esa alimentación humana sin deteriorar gravemente los ecosistemas que sustentan o que permiten esa producción de alimentos? Desde un punto de vista antropocéntrico, entonces, es la búsqueda de garantizar de forma equitativa una alimentación adecuada para las generaciones presentes y futuras de seres humanos. Para ello, debe garantizarse la sostenibilidad en los procesos de producción, distribución y consumo de alimentos. Aquí, este concepto es muy cercano al de sistemas agroalimentarios sostenibles que promueven la FAO y otras entidades. Entonces, le adicionamos, desde un punto de vista ecocéntrico, la sostenibilidad alimentaria incluye el conjunto de las cadenas alimenticias, es decir, el derecho a alimentarse y subsistir
de todos los seres vivos que habitan en el planeta, considerando al ser humano como parte de esos ecosistemas. Entonces, bueno, aquí hemos desarrollado este programa, el árbol conceptual de la sostenibilidad alimentaria. Bueno, pues para explicar rápidamente, retratando el tiempo, y es, si pensamos en la alimentación humana, solo la transformación, digamos, con un árbol, el tronco de ese árbol es justamente el derecho humano a la alimentación. ¿Cierto? Ponemos el humano entre paréntesis porque precisamente damos la discusión que solamente los seres humanos tenemos derecho a alimentarnos. Entonces, ese árbol de la sostenibilidad, ese derecho humano a la alimentación, principalmente se ha venido trabajando como en dos enfoques: un enfoque más de tipo individual y un enfoque más de tipo colectivo. Dentro del enfoque individual, un poco, pero la base está en el concepto que conocemos de Cumbre Mundial de la Alimentación de POMPES 6. Para Colombia hablamos del POMPES 113 2008, de seguridad alimentaria a partir de unos entes en que se garantice su disponibilidad, acceso, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad. Ese es el enfoque, digamos, pero entonces se le garantiza a cada persona de manera individual, sin preocuparse mayormente de dónde provengan esos alimentos. Hay que garantizar que todos comamos bien, nos alimentemos bien, pero una buena nutrición, una buena salud, pero no nos preguntamos, bueno, ¿y esos alimentos dónde fueron producidos? Si realizaron un buen manejo de recursos, agua, suelo, biodiversidad, etc. Es una construcción bien confirmatoria sobre el seguridad nutricional de la Universidad Nacional, donde más de mujeres tienen unas dimensiones donde hay una dimensión ecosistémica o ambiental, la que permite, digamos, o garantiza que haya recursos para producir alimentos, una dimensión humana que principalmente con niveles de accesos, hay un desarrollo humano, una calidad de vida que permita acceder a los alimentos y hacer un aprovechamiento adecuado de ellos. Luego la dimensión alimentaria, que es la de la disponibilidad, que es la producción de los alimentos, que existe el alimento. Y finalmente la nutrición está al final de la cadena. Para que haya una nutrición adecuada, primero debería existir un ecosistema propicio para producir estos alimentos, unos seres humanos capaces de acceder a ellos, unos alimentos que existieran como tal, y finalmente, pues ya cuando hacemos el consumo de alimentos, viene la parte de nutrición. Un enfoque más colectivo como la autonomía alimentaria, más de tipo local, la soberanía alimentaria, más de tipo nacional, donde tenemos esa autonomía soberana para definir nuestros propios sistemas agroalimentarios. Y desde un punto de vista más ecológico, tenemos el cosmos, nuestro planeta Tierra, los territorios, los ecosistemas, los agroecosistemas, que son la base del árbol. Desde el punto de vista del derecho humano a la alimentación, la seguridad, la soberanía, la autonomía alimentaria, es un árbol que está en el aire, es un árbol volador, ¿sí? No tiene piso, el piso es el planeta, ¿sí? Si no pensamos en el planeta, en sus ecosistemas, no nos podemos alimentar, no hay derecho humano a la alimentación. Entonces la sostenibilidad alimentaria sería ese vínculo en la alimentación humana y ese piso que es nuestro planeta. La podemos trabajar desde unos enfoques antropocéntricos, más de corto y mediano plazo, y unos ecobiocéntricos de largo plazo, pero eso bueno, por último, unas reflexiones que hoy también allí en el artículo con que participé en la publicación, y es garantizar la alimentación de los demás habitantes del planeta implica garantizar la propia alimentación humana. Entonces, por ejemplo, doy un ejemplo desde los microorganismos del suelo. Si nosotros no cuidamos los microorganismos del suelo, no tenemos la suficiente fertilidad del suelo, materia orgánica para la agricultura, para producir los alimentos, porque la base de la alimentación es la agricultura. También a veces desde las ciudades se nos pierde esa conexión y que más de la mitad de los alimentos en el mundo los producen las familias campesinas, ¿no? La pequeña producción de alimentos. Entonces, si no garantizamos
la vida de esas otras especies, asimismo ponemos en riesgo nuestra propia alimentación y en última nuestra propia vida. Una educación para la conciencia alimentaria se debe dar a lo largo del ciclo de la vida, y no solamente a través del sistema de educación. Entonces, esto debe venir desde las niñas, los niños, ¿sí? Esta educación alimentaria, pero una educación alimentaria con criterios de sostenibilidad. Entonces, que se vea pues a lo largo de la vida. Una sociedad de consumo como la actual muestra preferencias, bueno, en este caso, sociedad de consumo capitalista, nuestras preferencias de consumo son las que determinan los modos de producción y distribución. Es decir, la fuerza más poderosa para cambiar el sistema agroalimentario sostenible es el consumo consciente, ¿no? Porque es desde los consumidores, es la demanda la que va determinando qué se produce, va incidiendo sobre la oferta. El caso, por ejemplo, de los sellos ecológicos, fair trade, etcétera, que surgen más desde movimientos de consumidores europeos preocupados por la procedencia de los alimentos y que hoy en día pues, son normas a nivel internacional. La conciencia y las implicaciones ambientales y sociales de la alimentación no solamente permite tomar decisiones más sustentables al momento de producir los alimentos, sino también genera la capacidad de discernir entre las falsas ofertas de productos saludables y sustentables, como el greenwashing, ¿no? Entonces, ahora vemos que la agroindustria alimentaria en buena medida es sostenible, no toda, claro, prácticas sostenibles, pero esa agroindustria alimentaria se viste y vemos entonces los supermercados abarrotados de cosas que dicen ambientalmente amigable, cuida el ambiente, protege la naturaleza, pero que en la mayor parte de su cadena productiva de consumo realmente están generando unos grandes problemas ambientales. Junto a la transición del modelo consumista a una conciencia alimentaria planetaria, es necesario disminuir el consumo en carne, ¿no? Entonces, este es un aspecto, digamos, que pareciera muy particular, es cuando hablamos de que la mayor parte, o la tercera parte de los gases de efecto invernadero los produce el sistema agroalimentario. La mayor parte de estos es la que producen por la ganadería. Pero ¿cómo hacemos para que haya menos ganadería, cambiar menos selva amazónica por vacas? Desde la medida en que haya menos consumo de carne, esto no quiero aquí, entonces estoy promoviendo un vegetarianismo, un veganismo universal, pero sí unas dietas con menor consumo de carne, más basadas en vegetales. Eso va a impactar en que la deforestación, toda esa ganadería extensiva se convierta en mal negocio, esa ganadería irracional que tenemos en nuestro planeta. Y llegaron a una producción agroalimentaria realmente sustentable, como la agroecología, la permacultura, muchas agriculturas ancestrales. Discutir, por ejemplo, el modo de crecimiento y un consumo sustentable implica de crecer. Y el redimensionamiento del sistema agroalimentario. Por último, resaltar iniciativas ciudadanas que han logrado, algunas también estatales, que han logrado cambios en políticas públicas con enfoque de sustentabilidad de la naturaleza, como son movimientos agroecológicos, de permacultura, las ecoaldeas, restauración de saberes de pueblos ancestrales que han logrado convivir con sus territorios sin poner en riesgo su sustentabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Una reflexión muy interesante. Sin duda, un tema muy complejo que requiere que gobiernos, empresas y ciudadanos colaboremos para transformar el sistema alimentario. Ahora bien, es un gusto cederle la palabra al doctor Pedro César Cantú Martínez. El doctor nos comentará lo relacionado con su valiosa colaboración dada sustentabilidad alimentaria. ¿A qué nos referimos? Adelante, doctor. Muy buen día, agradezco infinitamente la invitación y sobre todo a la licenciada García por la moderación y también a mi colega, el doctor Álvaro Parrado, que hoy nos acompaña, y finalmente también a la valiosa introducción de Andrés Gómez que hizo con respecto a nuestra persona. Agradezco infinitamente eso. Pues bien, en materia particularmente,
lo que vamos a ver hoy, la verdad es que debemos estar de plácemes porque hoy realmente se ha publicado un nuevo libro en el cual tiene por nombre Diálogos en Derechos Humanos, como ya se había dicho en la introducción, y es el número 27 al respecto. Y trata un tema que me parece sumamente importante y que debe tratarse con la mayor seriedad porque aborda las problemáticas de sustentabilidad alimentaria. En este caso es un libro coordinado por Bruno Guerrero, que agradecemos infinitamente a él, y es editada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Estas aperturas que ha hecho la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México me parece grandioso y los felicito, y en este contexto me parece que deben seguir y continuar con este reto de la difusión de temáticas para acercarlas definitivamente a la población. Y particularmente, ya hablando de la obra, es una obra que está constituida por 7 capítulos que me parecen sumamente interesantes, aborda y está elaborada por 9 autores y finalmente involucra a 7 instituciones, de las cuales una es representada por el doctor Parrado en Colombia y las otras 6 son de carácter mexicano. Al discurrir básicamente en el contexto del abordaje de la obra, se puede observar básicamente que hay una preocupación central. Si bien la problemática que se toma es la de la sustentabilidad, la problemática está centrada fundamentalmente en el contexto del estado nutricional y las condiciones de alimentación de la población, que son los elementos centrales que rigen a esta sustentabilidad alimentaria. De hecho, para dar algunos datos, por ejemplo, en el año 2022, la Organización Mundial de la Salud establecía particularmente que 2.500 millones de personas, particularmente y preferentemente adultos, se encontraban en sobrepeso, lo cual habla definitivamente de un contexto de mala nutrición. Y por otro lado, también habla el hecho de la misma organización al señalar que 390 millones tenían peso insuficiente, lo cual habla de 2 escenarios muy relevantes que hoy en día coinciden en un proceso de transición que le podríamos llamar transición epidemiológica, porque encontramos malnutrición como también contextos propiamente de desnutrición y en ese sentido. Y también hay otro dato que me llama mucho la atención, que es que la OMS señala 149 millones de menores de 5 años tienen un retraso en el crecimiento. Sin duda son problemáticas que aún en el siglo XXI se siguen generando. Y este libro viene a contribuir con elementos muy importantes para esclarecer este término que se ha universalizado como sustentabilidad alimentaria y que evidentemente asociados a otras problemáticas que conlleva fundamentalmente, pues agrava esta problemática principalmente en el contexto tanto de la salud humana como en el contexto de la salud ecosistémica, pero también en el contexto de la salud animal, como lo trataríamos ahora en el contexto de una sola salud. Esto es un elemento muy importante. Pasando a otro contexto, y fundamentalmente centrándome ahora en el escenario de nuestra contribución, pues nuestra contribución lleva por título fundamentalmente la sustentabilidad alimentaria y a qué nos referimos. En este título de manera particular lo retomé y me pareció sumamente importante el poder escribir al respecto y para atender esta invitación, toda vez que en el contexto del término semántico de sustentabilidad alimentaria conlleva distintas relaciones y distintas formas de operacionalizarlo. Sin embargo, también hemos encontrado dentro de este campo semántico que existen otras derivaciones como semánticas principalmente, pero que tratan también de coadyuvar a esta problemática de sustentabilidad alimentaria. Y en este sentido, nosotros empezamos a transitar dentro del capítulo, que los invito a que a lo que puedan leer para que puedan ampliar esta información. Transitamos primero por el concepto de sustentabilidad alimentaria, un concepto que emana fundamentalmente de los objetivos de desarrollo sustentable y que están señalados en el objetivo número 2 de estos 17 objetivos que hoy rigen fundamentalmente el contexto de derrotero de toda sociedad humana. Y en ello se apoya particularmente en 2 aspectos muy importantes este objetivo, que es el programa de Hambre Cero
ese es el que tenemos particularmente, y el otro, el de alimentación sostenible. ¿A qué refieren estos dos conceptos sin entrar a mucho detalle? Pues el programa de Hambre Cero viene a tratar la problemática de desnutrición, fundamentalmente. Y por otro lado, la alimentación saludable es la de brindar acceso a una alimentación suficiente y nutritiva para evitar el problema de malnutrición. Entonces, las dos contextualizaciones que yo había puesto como antecedentes, fundamentalmente con datos de la Organización Mundial de la Salud del año 2022, pues vienen abordados principalmente dentro de este objetivo de desarrollo sustentable número 2, a través del contexto de lo que llamamos ahora sustentabilidad alimentaria, que se deriva del programa de Hambre Cero y la alimentación sostenible o sustentable. Sin embargo, aparecen dentro del discurso y el derrotero propiamente de la jerga científica y tanto social de un término o de varios términos. En este caso voy a citar 4 en particular, que son los que trato en este documento. El primero de ellos es el contexto de seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria viene a ser otro concepto operativo que busca coadyuvar a eliminar los rezagos o los excesos propiamente por el consumo de alimentos no adecuados. Y en este sentido, particularmente la seguridad alimentaria tiene como objetivo buscar que todas las personas tengan acceso a alimentación, tanto en cantidad como en calidad, para satisfacer sus propias necesidades. Entonces, la seguridad ayuda definitivamente al contexto de la sustentabilidad alimentaria, pero tiene un accionar totalmente distinto, y son elementos que coadyuvan a un solo objetivo, que es satisfacer las necesidades de alimentos a nivel mundial. El otro elemento y el otro campo semántico que tocamos es el de soberanía alimentaria. Y el de soberanía alimentaria se centra principalmente en defender la iniciativa para instrumentar prácticas comerciales que respondan a las necesidades de las personas y principalmente evitar la dependencia alimentaria de otras economías. Esto es lo que buscamos fundamentalmente, evitar la dependencia alimentaria de otras economías. Esto es, si nosotros, por ejemplo, en México, muy sencillamente, queremos tomar un cítrico, pues tomamos una naranja. Sin embargo, hoy se ha introducido otro cítrico como el kiwi y lo traemos desde Chile. Y la pregunta es, de repente, sustituimos un producto que lo tenemos nosotros cercano por uno que viene de mucha distancia. Entonces, la soberanía es defender, obviamente, estas instrumentaciones de iniciativa que van a buscar que consumamos lo que consumimos para efecto de dependencia alimentaria de otras economías en el mundo. Y luego está un otro término que abordamos dentro de ese capítulo, que es el derecho a la alimentación. Bueno, el derecho a la alimentación señala fundamentalmente que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado. Y un nivel de vida adecuado responde fundamentalmente a también tener alimentación adecuada. Y esta alimentación adecuada está señalada fundamentalmente en el artículo 25 de la Carta Universal de los Derechos Humanos. Entonces, esto ya está prescrito. Entonces, pero coadyuva al contexto general de puntualizar la necesidad de que para tener acceso a una vida adecuada y pertinente y manifestar todas nuestras capacidades, necesitamos la alimentación. Entonces, esto lo señala como un aspecto fundamental. Y el quinto elemento que tocamos nosotros principalmente, también como un campo semántico, pero que operativiza esta cuestión de la sostenibilidad alimentaria, son los sistemas alimentarios sustentables, los cuales buscan garantizar que los sistemas agrícolas, ganaderos o pecuarios y pesqueros respondan de manera integral. Esto es, que favorezca la integración de las propias economías locales principalmente, y por otro lado también que tengan una garantía, ¿verdad?, de la inocuidad y el manejo a lo largo de toda una cadena de producción. Y este es el elemento importante de los sistemas alimentarios hoy llamados sustentables. Entonces, nosotros en este capítulo tratamos de esclarecer fundamentalmente estos conceptos
para que observen entonces que el abordaje de la sustentabilidad alimentaria ya de manera universal tiene distintas vías para poder abordar. Esto es muy importante, creo, para los compañeros o los estudiantes del área de nutrición, particularmente que ellos se dedican a la parte humana, la parte clínica principalmente, pero necesitan conocer toda esta terminología que es sumamente relevante para conocer de dónde proceden todas las acciones de política social que influyen para que las personas puedan tener una mejor alimentación. Concluiríamos nosotros particularmente en nuestro capítulo fundamentalmente en el hecho que la problemática mundial que hoy tenemos está vinculada principalmente a muchas situaciones de carácter de la alimentación, y las repercusiones principalmente se van a reflejar en el contexto de la nutrición humana, principalmente. Y es ahí donde la OMS, como lo señalaba al inicio, pues establece que hay dos escenarios muy graves, el de la mala nutrición y el de la desnutrición. Y por otro lado, también la preocupación universal para poderlo englobar en un solo objetivo del desarrollo, donde se pretende atender la parte de nutrición por el hambre cero y el otro por la alimentación de carácter sostenible. Y es necesario que nosotros, desde el contexto académico, desde el contexto gubernamental, establezcamos esta vinculación con el sector social para que tome conciencia efectivamente de cuáles son la mejor valoración de los tipos de alimentos. Y de esta manera pudiéramos señalar, dar una respuesta organizada de la sociedad que esté provista definitivamente de muchas coyunturas y alternativas para el aseguramiento de una alimentación humana adecuada. Entonces yo creo que estos son los elementos centrales. Y terminaría mi intervención en este caso particularmente con el hecho de lo siguiente: la gente no come, y esto es para los nutricionistas y la gente que se dedica a establecer las condiciones de salud de las personas. La gente no come lo que debe ni lo que quisiera comer, sino lo que puede. Y ese es uno de los elementos más críticos, porque también la industria alimentaria, ustedes lo saben, está utilizando demasiados elementos que finalmente están dañando. Y uno de los retos más grandes que tenemos es señalar: hoy la obesidad y la mala nutrición en el mundo se debe principalmente a los alimentos procesados. Y nadie ha hecho nada para detener esta vorágine propiamente. Entonces es muy importante señalar a aquellos actores que contribuyen. Y por eso yo lo digo con cierta vehemencia y mucho entusiasmo. Es increíble que las compañías que generan esta problemática en la salud de las personas se asocien a los programas de salud alimentaria o de mejor calidad de alimentos, lo cual verdaderamente es discordante, porque pareciera que tenemos el enemigo dentro de casa, cuando en realidad lo tenemos que poner fuera para empezar a actuar de manera autónoma con la soberanía que nos corresponde. El hecho es que la invasión económica y la invasión propiamente de los alimentos procesados han llegado hasta nuestras casas y la han invadido, quitándonos la autonomía alimentaria y la libertad de elegir el producto que yo quiero. Créanme, o si uno lo ve con estos ojos, verdaderamente se dará cuenta que hay toda una red grandísima que genera estas problemáticas y que hoy lo sabemos porque finalmente muchas de las problemáticas ambientales vienen no solamente por la actividad agrícola, sino por la manera en que la actividad agrícola se lleva, que es intensiva y a partir de monocultivo, lo cual verdaderamente no corresponde a un sistema alimentario sustentable. Entonces, todo este tipo de situaciones debemos reflexionarlas y están insertadas en el capítulo que yo comento, pero también los invitaría porque en todos los capítulos, en los 7 capítulos que lo integran, cada autor ha arrojado lo mejor de sí en relación a la temática de seguridad alimentaria. Y particularmente el eje que yo observaba en el libro es la necesidad de encontrar elementos para poder, desde el contexto teórico, empoderar a las personas y que exijan la necesidad y que exijan esta necesidad de cubrir todos sus satisfactores en materia de alimentación. El libro verdaderamente es un libro que orienta y que también, yo espero, para todos los estudiantes, particularmente, que sea un libro que pueda tenerlo en su poder, ya sea de manera electrónica o de manera impresa,
pero que también envejezca con ustedes, porque seguramente estas temáticas que se tocan por todos los autores y por su servidor son temáticas que vienen arrastrando un contexto histórico y esperaríamos que en el futuro, bajo los planteamientos que se señalan, pudieran corregirse. Y si no, con el tiempo ustedes tendrán un antecedente para poder orientar y reajustar las conductas de sus propias personas, como también de aquellos que le rodean. Esa sería mi intervención en este caso, licenciada. Muy amable, gracias. Muchas gracias, doctor. Una contribución que enriquece este libro. Ahora bien, quisiera invitarlos. No sé si alguno de ustedes tenga algún comentario, alguna pregunta que le quiera realizar a nuestros ponentes. ¿No? ¿No tenemos preguntas? No, me parece que no. Bueno, pues a manera de conclusión, me gustaría comentar que la sustentabilidad alimentaria no es una opción, sino una responsabilidad compartida que debemos asumir hoy para asegurar un mañana más saludable y equitativo para todos. Agradezco su tiempo. Muchas gracias por profesor Álvaro Parrado y doctor Pedro César Cantú Martínez y a las y a los asistentes. Antes de concluir, me gustaría invitarles a consultar las publicaciones de la CODEM en la página web www.codem.org.mx. Dentro del apartado Productos Editoriales, van a poder encontrar una amplia variedad de publicaciones fascinantes relacionadas con los derechos humanos. Excelente día.